Materia: dinámicas productivas regionales. Aprendizaje esperado número 4. Compara características de los escenarios laborales correspondientes a los nodos productivos de la entidad y de la región. Para el desarrollo de este aprendizaje, se analizarán dos temas importantes: factores de producción y sectores económicos. Veamos el primer tema. Actualmente, las empresas se encargan de producir los bienes que la sociedad consume, como por ejemplo la ropa que usamos, los alimentos que compramos, el transporte que utilizamos para viajar de un lugar a otro, etc. Uno de los principales objetivos de las empresas consiste en maximizar sus beneficios o utilidades, produciendo la mayor cantidad de bienes y servicios a un bajo costo, para obtener mayores ganancias. Pero, para que esto sea posible, es necesario realizar una combinación de factores de producción, es decir, aquellos elementos con los que cuenta la empresa para poder elaborar sus productos. Dichos factores son 4 los que son considerados actualmente. El primero, llamado tierra, es todo aquello que nos brinda la naturaleza, como por ejemplo el agua, los minerales, el petróleo, el gas, la tierra, entre otros, y que son susceptibles de poder ser transformados en bienes y servicios. Podemos apreciar en las distintas imágenes que se presentan diversos recursos naturales que son extraídos directamente de la naturaleza para poder ser transformados en bienes de consumo. El segundo factor, denominado trabajo, se refiere al tiempo y esfuerzo que la gente dedica en producir bienes y servicios. Dentro de esta categoría podemos encontrar a aquellas personas que trabajan en el campo, en las fábricas, en las oficinas, en los comercios, etc. En las imágenes podemos observar diferentes personas con diferentes tipos de especialidades o carreras, pero todas ellas tienen un fin en común: realizar transformaciones a los recursos naturales para poder convertirlos en bienes de consumo. El tercer factor es el capital. Son todos aquellos espacios y herramientas con los que la empresa cuenta para trabajar, como los edificios, las plantas de producción, las fábricas, vehículos de transporte, maquinaria y equipamiento. En las imágenes apreciamos estos ejemplos que conforman al capital: dinero, vehículos, fábricas, herramientas y otros materiales que son necesarios para poder llevar a cabo el proceso productivo. El cuarto factor son habilidades empresariales. Se refiere a aquella persona que toma decisiones, aporta nuevas ideas y organiza a los 3 factores anteriormente mencionados: tierra, trabajo y capital. Esta persona va a dedicar sus esfuerzos en cómo producir y organizar los 3 factores mencionados: tierra, trabajo y capital. Comúnmente lo conocemos como el empresario, el dueño, el gerente, el administrador.
y tendrá que buscar las formas de producir un bien que impliquen un menor costo, es decir, que impliquen el menor uso posible de recursos para satisfacer las necesidades de los consumidores. En las imágenes podemos observar esta figura que recae sobre aquella persona que tiene el control y el liderazgo para poder organizar a los 3 factores restantes que intervienen en el proceso de producción. A continuación, iniciaremos a analizar el siguiente tema, que es sectores económicos. ¿Cuál es la definición de un sector económico o también conocido como sectores productivos? Son las distintas ramas o divisiones de la actividad económica, atendiendo al tipo de proceso que se desarrolla. Podemos distinguir 5 grandes sectores denominados primario, secundario, terciario, cuaternario y quinario. Veamos la definición de cada uno de ellos para poder conocer un poco más. Sector primario. Comprende todas aquellas actividades de extracción directa y sin transformaciones de los bienes de la naturaleza. Normalmente se entiende que forma parte de este sector la agricultura, la minería, la ganadería, la silvicultura, la apicultura, la acuicultura, la caza, la pesca y la piscicultura. Los procesos industriales que se limitan a empacar, preparar o purificar los recursos naturales suelen ser considerados parte del sector primario, especialmente si dicho producto es difícil de ser transportado en condiciones normales a grandes distancias. Siguiente sería el sector secundario. Menciona que este reúne todas las actividades artesanales y de la industria manufacturera, mediante las cuales los bienes provenientes del sector primario son transformados en nuevos productos finales que se hacen llegar al consumidor para satisfacer una necesidad. Abarca también la industria de bienes de producción, tales como las materias primas artificiales, herramientas, maquinarias, etc. El siguiente sector es denominado terciario o de servicios. Se dedica a ofrecer servicios a la sociedad, a las personas y a las empresas, lo cual significa una gama muy amplia de actividades que está en constante aumento. Esta heterogeneidad abarca desde el comercio más pequeño hasta las altas finanzas o el Estado. Es un sector que no produce bienes, pero que es necesario y fundamental, sobre todo
en una sociedad capitalista desarrollada. Su labor consiste en proporcionar a la población todos los productos que fabrica la industria, que se obtienen de la agricultura e incluso del propio sector de servicios. Gracias a este sector, tenemos tiempo para realizar las múltiples tareas que exige la vida en la sociedad capitalista de consumo de masas, que principalmente es producir, consumir y ocupar el tiempo de ocio. Siguiente sector es llamado cuaternario o de información. Este es de reciente creación y complementa a los tres anteriores sectores básicos o tradicionales: primario, secundario y terciario. Principalmente, sus actividades están relacionadas con el valor intangible de la información, abarcando la gestión y la distribución de dicha información. Dentro de este sector se engloban actividades especializadas de investigación, de desarrollo, de innovación e información. Y el último sector que mencionaremos es el quinario. Algunos autores ya hablan de este quinto sector y mencionan que se refiere a los servicios que son proporcionados sin ánimo de lucro. Están relacionados con la cultura, la educación, el arte y el entretenimiento. Sin embargo, las actividades incluidas en este sector varían de un autor a otro. Algunos incluso incluyen otro tipo de actividades, como por ejemplo las relacionadas con la sanidad. El sector terciario y quinario, ambos nos mencionan que se dedican a la prestación de servicios. Pero la diferencia es que el sector terciario lo hace con fines de lucro, ofrece servicios a cambio de dinero, de obtener una rentabilidad. El sector quinario ofrece servicios sin fines de lucro. Te invito a que revises la siguiente página web, donde encontrarás nuevamente información relacionada a estos 5 sectores económicos que acabamos de mencionar: primario, secundario, terciario, cuaternario y quinario. Encontrarás su definición y datos interesantes sobre cada uno de ellos, pero en especial me interesa que conozcas más a detalle qué tipo de empresas entrarían dentro de estos sectores. Primario, lo podemos ver claramente, menciona que todas aquellas empresas que se dedican a la ganadería, caza, pesca, minería, agricultura, entran dentro de este sector. Sector secundario: la industria automotriz, de construcción, tabacaleras, textil, de alimentos, cerveceras,
industria farmacéutica, juguetes, engloba todas las empresas que se encuentran dentro del sector secundario. El sector terciario son todas aquellas empresas que nos brindan un servicio de agua, bancario, restaurantes, hoteles, de entretenimiento, de transporte, servicios de teléfono y televisión. El sector cuaternario son aquellas empresas que se dedican a la consultoría, a la educación, al diseño, a la investigación y desarrollo, etc. El sector quinario recuerda que son todas aquellas organizaciones sin fines de lucro, específicamente instituciones u organizaciones públicas.